Hola, bendiciones. Hola. Sí, gusto de verles una vez más. Bienvenidos a nuestra tercera sesión. Estamos en la primera etapa, que es examinando el fundamento, y les damos la bienvenida esperando que hasta este punto ustedes estén siendo fieles en ver las clases juntos, en poder hacer las aplicaciones también, compartiendo, dedicándose para que la palabra del Señor pueda ser, ¿no es cierto?, una obra poderosa en sus matrimonios, fortaleciéndoles en los principios de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema el matrimonio como un pacto. Así que quisiera hacer como una dinámica que ustedes pueden escuchar cómo funciona esa dinámica y parar un poco el video para que ustedes quizás puedan hacer esto. Es necesario 2 hojas de papel que puede ser de color diferente y que ustedes corten unos monitos, como estos 2 monitos que están acá, uno representando el varón, el otro representando la esposa, ¿ya? Y que tienen que ser iguales, uno igualcito al otro, así que se corta los 2 juntos. Y dentro de ellos tú puedes escribir entonces los sueños ya de cada uno, también la familia, los hijos, expectativa, todo lo que en la realidad cuando nosotros nos unimos, nosotros hacemos con que esto pase a ser de los dos. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar pegamento y con este pegamento pegar cada una de estas partes, de tal manera que no se quede ninguna parte suelta, así que puede usar el dedo para esparcir todo muy bien esparcido. Y ahí con la parte escrita hacia adentro, va a pegar la parte escrita, se casa. Y ahí se casa bien para que los dos puedan estar bien pegados. Y ahí entonces vamos a ver que va a se transformar en uno solo, ya, pero era la vida de dos, la cultura de dos, que ahora pasaron a ser uno solo. Y entonces mientras eso está secando, tú dejas aparte y sigues escuchando el video que nosotros tenemos con la enseñanza, y al final nosotros vamos a mostrarles cómo va a funcionar eso y cuál es realmente el sentido de esta dinámica. ¿Les parece? Bien, y les invito a que oremos, que dispongan ahora su corazón para que el Señor nos hable y para que esta clase pueda llegar realmente a sus corazones y pueda transformar nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por esta oportunidad de disponernos, Señor, disponer nuestro corazón y nuestra mente para ser edificados en tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, y comprender las Escrituras con sentidos espirituales, con discernimiento, Señor, y que podamos comprender tu voluntad perfecta para nosotros como matrimonio. Queremos, Señor, oír tu voz y disponemos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy seguiremos hablando entonces del tema de matrimonio, con este tema, esta clase sobre el matrimonio como un pacto. Esto para nosotros es una de las enseñanzas más profundas. En la realidad, si tú logras asimilar eso en su vida, va a ser algo increíble. Porque en nuestra vida, cuando nosotros llegamos a entender esto en profundidad, fue algo impactante, que cambió completamente nuestra manera de mirar el matrimonio, de mirar nuestro matrimonio. Entonces yo pienso que esa es una de las cosas más profundas, si ustedes realmente lo entienden, lo aplican y lo aceptan esto en su corazón. Así que estén atentos para escuchar sobre ese tema del matrimonio como un pacto. Sí, hasta este punto entonces en la clase anterior analizamos un poquito cuáles son las expectativas que cada uno de nosotros teníamos al entrar al matrimonio, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a analizar un poco más profundo, vamos a ir más ahí al fondo, porque la idea de esta clase es poder establecer ese fundamento, el principio o la piedra que falta en cuanto a la permanencia de la relación matrimonial. Y eso es lo que queremos profundizar a través de esta enseñanza. Porque también lo que nosotros vemos justamente al respecto del matrimonio es que hoy el matrimonio es visto de manera diferente de como era visto en la antigüedad. El matrimonio hoy llegó a ser algo desechable. Las personas se casan considerando la posibilidad de separarse. Quizás también este es tu caso. Fue quizás nuestro caso también al principio. Nosotros pensamos que si no resultaba, había el camino de intentar de nuevo.
Y esto fue lo que no nos hizo luchar cuando nosotros enfrentamos nuestras dificultades y cuando nosotros también pasamos por las aguas profundas. Y nosotros podemos ver que esto es una situación que es global, porque a nivel mundial las tasas de divorcio han aumentado de una manera tremenda en este último tiempo, tanto que el divorcio ya se transformó casi como en una pandemia, ¿no es cierto? Porque en todo el mundo no solamente es promulgado, pero además aceptado el divorcio. Así que la mayoría de las personas apenas enfrentan las primeras crisis. Nosotros como consejeros matrimoniales podemos decirle que antes los matrimonios se separaban con más años, pero ya hemos llegado a un punto en que a veces con 1 o 2 años, a veces menos de 1 año de matrimonio, ya sucede el divorcio. Y en la realidad, si nosotros vamos a ver, hoy en día hay más personas que se están divorciando que personas que se están casando. Hace 50, 100 años atrás, la iglesia estaba muy preocupada porque había alcanzado un 5% de divorcios y separaciones dentro de las iglesias, dentro de la sociedad. Y esto era algo preocupante de la época. Y hoy nosotros llegamos a más de 50% en el mundo de separación. O sea, 1 de cada 2 matrimonios terminam en separación. Y la gente parece que no está muy preocupada con eso. Se han acostumbrado y han visto esto como algo normal, que algo que está pasando en todos los lugares y quizás también es una solución para nosotros. Pero hoy vamos a estar viendo justamente cuál es la visión de Dios cuanto a eso. Sí, lamentablemente en estas estadísticas esta opción del divorcio está avalada también por las leyes. En la mayoría de los países el divorcio es una ley, por lo tanto esto ya se transformó en una opción, ¿no es cierto?, el divorcio, incluso para los creyentes. Nosotros podríamos decir que incluso hoy en día algunos líderes y pastores cristianos también se han unido a esta idea y están usando textos fuera de contexto para avalar la iniquidad del divorcio. Sí. Y también la idea es que hoy en día, como fue institucionalizado el matrimonio, o sea, la política llegó a este punto, hoy en día ya no se ve entonces el matrimonio como un pacto, como realmente fue desde el principio, y la Biblia nos habla de eso, y la mayoría de las naciones del mundo y de los pueblos también trabajaban esta misma idea. Pero hoy en día se ve más el matrimonio como un contrato que tiene 2 partes. Significa que si tú haces tu parte, yo hago mi parte. Si tú no haces tu parte, yo estoy libre para no hacer mi parte. Sí, y este contrato, que es el que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a llamar como el matrimonio o la unión civil, ¿no es cierto? En realidad, como decía Ider, depende de que el otro cumpla su parte para yo cumplir la mía. Y eso también implica que en el momento en que yo sepa que él dejó de cumplir su parte, entonces yo también me siento libre de cumplir la mía. Y por eso que el contrato civil es visto como una unión de fácil disolución, ¿no es cierto? Pero recuerden que estamos en este curso con un motivo. El motivo es saber, bueno, pero ¿qué es lo que Dios piensa? Queremos reconstruir esos muros que, ¿no es cierto?, la sociedad y el mundo ha quitado, esos muros de protección de la familia y del matrimonio, y queremos volver a ponerlos en su lugar. Pero para eso tenemos que saber cómo Dios ve el matrimonio. Y nosotros hoy queremos justamente desarrollar esa tesis de que el matrimonio en la realidad para Dios y bíblicamente hablando es un pacto, no un contrato. Y ahí vamos a trabajar en más profundidad y ojalá que podamos pasarles este mensaje y quizás ustedes puedan realmente llegar a creer y vivir esto con todo su corazón. Sí, la Biblia habla muchísimo sobre pacto. Esta es una palabra que se usa, un término, un concepto que se trabaja muchísimo en la Biblia. La Biblia los menciona. Varios pactos acordados en diversas formas y en diversas circunstancias, pero los pactos siempre se suscribían, ¿no es cierto?, en el ámbito humano, pero incluyendo a Dios. Por ejemplo, encontramos pactos entre amigos, ¿ya?, en la Biblia, ahí en 1 Samuel 18 o 20, y también entre las naciones. Incluso la Biblia habla de algunos pactos destacados, como por ejemplo los pactos que hacía Dios con algunos individuos
¿ya? Como en Génesis ahí capítulo 17, o también con familias, ¿no es cierto? Y hasta con pueblos enteros, como el pacto que hizo Dios con Abraham y con el pueblo de Israel. Ahora, la relación matrimonial es única por una serie de características que le son propias y es la más profunda y compleja que puede darse entre dos seres humanos, porque este podríamos decir que es uno de los pactos más profundos. Y en Efesios capítulo 5, 31, Pablo evoca a esta noción de pacto citando Génesis 2, que es Génesis 2, 24 y 25, del 22 al 25. El más antiguo pacto escrito en la Biblia. Sí, y quizás este sea el mejor texto conocido de todo el Antiguo Testamento que hable sobre el matrimonio. Y el texto dice así, Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y es interesante cuando realmente le usa este verbo de unir, es una fuerza muy grande. Él habla de una potencia realmente de estar en dos unidos, que no se quiebra, y este secreto, este misterio de ser una sola carne, es mucho más profundo que solamente considerar la idea de que cuando estamos en una relación sexual es como que se parecen casi una sola persona. Es mucho más profundo que eso. Y eso nosotros vamos a estar tratando en la próxima semana, de explicarles en profundidad cómo llegar realmente a ser esta una sola carne. Pero esto significa que no se puede quebrar, no se puede separar, porque si no tiene sus consecuencias. Porque el quebrar justamente eso no es volver a lo que nosotros teníamos antes, sino algo muy distinto de lo que Dios había realmente deseado desde el principio. Sí, otro texto está allí en Malaquías 2:14, donde se le dice al hombre que su esposa es tu compañera, dice, tu mujer según un pacto matrimonial. Leamos, dice, ¿y todavía preguntan por qué? Pues porque el Señor actúa como un testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Entonces nosotros vemos que la Biblia sí considera el matrimonio un pacto y no un contrato. Esa idea del contrato es muy contemporánea, pero siempre el matrimonio había sido un pacto. Y ya vamos a estar explicando eso de forma más profunda para ustedes. Otro texto, Proverbios 2:17, dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y ves que ahí también no solo habla que es un pacto entre dos personas, pero también que Dios está involucrado en este pacto, de que Dios desea que esto también siga. Y es por eso que la Biblia dice entonces del cordón de 3 dobleces, porque Dios también está siendo parte de este pacto. Ahora, interesante que como este pacto es hecho ante Dios y Dios es testigo del pacto, entonces quebrantar un voto pronunciado ante Dios igual es una afrenta contra Dios. Entonces, fíjense, en las bodas tradicionales nosotros hacemos estos votos. ¿Se han fijado cómo es? Se hacen los votos en conjunto, ¿cierto? Y se hacen algunas preguntas como, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? ¿Prometes amarla y honrarla en todo deber y servicio y vivir con ella en fidelidad y respeto, cuidándola según lo instituido por Dios en el santo vínculo del matrimonio? Es interesante que el marido o la mujer en ese caso a ese vínculo, a ese voto tiene que responder sí quiero o sí lo prometo. Entonces se dan cuenta que en este pacto se hacen promesas que nosotros nos comprometemos a cumplir en determinadas condiciones o términos. ¿Cuáles son esas condiciones o términos que nosotros nos comprometemos a hacer? En riqueza y en pobreza, en salud y enfermedad, en las buenas y en las malas. ¿Se dan cuenta que esos son términos de incondicionalidad? Yo estoy haciendo un voto ante Dios para con mi cónyuge de que yo estoy dispuesta a comprometerme a cumplir este pacto cuando todo esté bien, pero también cuando todo no esté bien. Y los contratos no son así, porque en la realidad ellos no son incondicionales, ellos son condicionales.
significa tú fallas conmigo, me das libertad de también quebrar contigo lo que tú me hiciste. Y el pacto entonces es algo tan profundo porque no es entregar el 50% como en el caso son los contratos. Yo doy 50% si tú das tu 50%. Y si queda un otro 50% para mí, otro 50% para ella, que es nuestra individualidad. Pero el pacto no hay individualidad. Es mi 100% y el 100% de ella. Si ella falla con su 100% y me entrega solo 50%, yo permanezco fiel. Así Dios creó los pactos, así Dios es con nosotros en su pacto, que aun cuando nosotros hemos fallado con Él, Él permanece fiel, porque nuestro Dios es un Dios de pacto. Sí, y fíjense que nosotros también determinamos el tiempo en el cual estamos dispuestos a cumplir esas promesas en esos términos incondicionales. Nosotros dijimos hasta que la muerte nos separe. O sea, nosotros hicimos un juramento, un pacto de que hasta que nuestro cónyuge fallezca, nosotros vamos a comprometernos a dar nuestro 100%. Y eso se sella con, ¿no es cierto?, un juramento o voto. Y esto es muy importante porque la Biblia nos dice en Eclesiastés 5, 4, 5, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué? Porque los votos nosotros los hacemos delante del Señor y el pastor, en el caso, ¿no es cierto?, que la persona que representa a Dios es, ¿no es cierto?, la persona que representa a Dios en ese momento para que nosotros podamos hacer nuestros votos, que los hacemos delante de testigos entre nosotros y delante de Dios. Así que el matrimonio es algo mucho más profundo que los pactos entre hombres, porque realmente nosotros hacemos, Dios siendo testigo justamente de ese trabajo. Pero hoy tenemos que también entender más en profundidad qué significa realmente el pacto. Sí, la otra palabra que se usa también en la Biblia para hablar del pacto es convenio, ¿no es cierto? Que implica, fíjese que convenio significa cortar una vena, porque en la Biblia es interesante que cada vez que se hablaba de pacto en el Antiguo Testamento incluía siempre el derramamiento de sangre. Y esto funcionaba así. Nosotros encontramos esto en Génesis 15, del 6 al 10, que ustedes pueden después buscar en su Biblia para entender cómo se hacían los pactos en la antigüedad. Pero lo que se hacía era algo muy profundo y muy significativo. Se mataba un animal, en el caso un buey, y cortaba en dos partes y se abría separando y dejando un espacio en el medio, mientras la sangre se esparcía por todas las partes. Y la persona o las personas que estaban haciendo este pacto empezaban a caminar en forma de 8, como dando una singularidad de infinito, de que esto no iba a terminar hasta que se cumpliera plenamente la promesa que uno estaba haciendo al otro. Porque en esta época no había cómo tener algunos documentos para comprobar la compra de algo. Entonces yo decía, yo te voy a pagar todo, pero te voy a hacer un pacto contigo para que esto realmente se cumpla de esta manera. Y era tanto en el matrimonio como en la compra de algo, el pacto entre sociedad de aquella época. Mataban el animal, separaban en la mitad y ellos caminaban en forma de 8 alrededor de esto, por lo menos 7 veces para poder, delante de muchos testigos, poder hacer más o menos estas promesas que hacía uno al otro. Decían cosas semejantes a esto: que pase lo mismo que ha pasado a este animal conmigo si no cumplo con la promesa que hoy estoy haciendo contigo. Que pase conmigo lo mismo que ha pasado con este animal si hoy no cumplo el pacto que estoy haciendo contigo. Imagínate qué profundo es eso. Y siempre que nosotros vemos respecto del pacto, se está hablando de eso, del derramar sangre. Jesucristo hizo eso también por nosotros. Pagó el precio y derramó sangre para que nosotros pudiésemos ser muertos de este pacto antiguo y entrar en este nuevo pacto con Él. Porque no podíamos quebrar el pacto anterior a no ser que por la muerte, y Cristo muere en nuestro lugar,
somos resucitados con Él y ahora podemos entonces estar en la presencia de Dios viviendo el nuevo pacto que Cristo preparó para cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que no solamente el pacto es un pacto de muerte, pero también el pacto es un pacto de sangre. Y había una tradición judía, ¿no es cierto?, en la Torá, que para la unión matrimonial que se sellaba, ¿no es cierto?, con el acto sexual, la mujer debía ser virgen. Y si no era virgen, era tan drástico que era apedreada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se sellaba el matrimonio con la primera relación sexual donde la mujer sangraba, y ese sangramiento, ¿no es cierto?, de su primera relación marcaba este pacto que también era de sangre. Esta es una tradición entre los judíos y muchos otros pueblos de la época, pero sí demuestra su fe en Dios y su pensamiento realmente como este pacto que era un pacto de sangre. Entonces es muy importante que entender cómo esto funcionaba. Los papás de la novia se quedaban del lado de afuera de la pieza donde ellos tenían su primera relación en la noche de nupcia, para que cuando ellos pudiesen salir de esta pieza, los papás entraban, sacaban la sábana que tenía que estar manchada de sangre para demostrar que realmente en el momento de la relación fluyó sangre y que realmente ellos guardaron su hija en pureza y que hoy ella está realmente cumpliendo el pacto. Y este era un motivo, a pesar que es raro para nuestra época, era un motivo de gran gozo para ellos. Era un honor a los papás hacerem eso y después salir y mostrar en la calle o delante de las autoridades de que ellos guardaron su hija en pureza para el matrimonio, para que su pacto también fuera un pacto de sangre. Sí, ahora, quizás algunos de ustedes digan, bueno, pero yo nunca me casé por la iglesia, así que a lo mejor no entro en esto, pero la verdad es que Romanos capítulo 13:1 dice que toda autoridad fue instituida por Dios y por lo tanto, ¿sabían ustedes que el matrimonio civil también es reconocido por Dios y por lo tanto también es indisoluble? Y ya que nuestro Dios es un Dios de pactos, ese es su sello, su carácter, Él en realidad desea que nosotros como sus hijos, como aquellos que deseamos agradarle y hacer su voluntad, seamos también cumplidores de pactos, así como Él lo hace. Sí. Nosotros entonces podemos ver que Dios no desea romper pactos. Dios toma muy en serio eso. En la realidad, tanto que para que nosotros pudiésemos ser libres del pacto que teníamos del viejo Adán, del antiguo Adán, nosotros tuvimos que vivir este proceso de la muerte de Cristo para que Él realmente pudiese morir en nuestro lugar y con Él pudiésemos ser resucitados. Porque el Señor no viola los pactos, aun cuando estos pactos son hechos por hombres. Miren, la palabra del Señor dice, hablando sobre nuestro Dios, que es un Dios de pactos, Salmos 89:34, no violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Esa es, ¿no es cierto?, así como es categórico el Señor con respecto a los pactos. Y Deuteronomio 23:23 dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, nuestro Dios es un Dios de pactos y Él desea que nosotros también seamos, que reflejemos su carácter en que nosotros, sus hijos, cumplamos los pactos que hayamos hecho, aun que estos pactos no hayan sido hechos bajo su voluntad. Igual Él desea que nosotros los cumplamos y mantengamos. Y eso es lo que está allí en Gálatas, capítulo 3, verso 15, que dice así, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Interesante que hoy vivimos una época en que no solo ya no se ve el pacto como algo real para el creyente, pero también de que nosotros hemos cambiado nuestra manera de ser. Nuestras palabras a veces no tienen valor. Nosotros decimos muchas cosas que no cumplimos. Entonces, como creyentes, muchas veces nosotros no somos personas de palabra. Pero Dios desea que realmente seamos personas que cumplamos con nuestro pacto. La Biblia habla mucho sobre esto. Hay una enseñanza en la Biblia que encontramos en Josué 9 y 10, que habla la historia
del pueblo de Israel con los Gabaonitas. Quizás tú no has leído eso, pero podrías aprovechar esta semana para juntos leer y poder entender un poquito lo que pasó allí. Pero en resumen, este pueblo hacía parte de la nueva, de Canaán, que era la tierra que el Señor le había dicho a ellos que tenían que echar a todos los pueblos que estaban allí para conquistar esta tierra y no dejar a ninguno allá. Pero lo que pasa es que los príncipes de Israel, cuando Josué no estaba presente, vieron llegar a los Gabaonitas, que ellos hicieron como un truco y un engaño, que se vistieron de ropas viejas y dijeron que venían en el desierto caminando durante mucho tiempo y que estaban buscando un pueblo a quien servir y un Dios a quien servir. Y ellos vieron eso como un evangelismo fácil y quisieron entonces aceptarles como parte del pueblo de Dios. Hicieron pacto con ellos, porque también dentro de la ley de los judíos, los forasteros eran bienvenidos. Solamente era para ser echado el pueblo de esta tierra. Y ellos no buscaron la voluntad de Dios. Ellos no fueron a preguntar si Dios deseaba que ellos hiciesen ese pacto. No le consultaron a sus líderes, en el caso a Josué. Y los príncipes de la nación simplemente hicieron pacto con ellos y aceptaron ellos en medio juntos. Y cuando Josué llega, él dice, pero ¿cómo ustedes hacen ese tipo de pacto si los Gabaonitas es pueblo de esta tierra y teníamos que echarlos? Pero en vez de hacer lo que era el mandamiento de Dios al principio, Josué entendió que Dios es un Dios de pacto, aun cuando este pacto fue hecho de manera equivocada, hasta en base a un engaño, pero que ellos tenían que cumplir. Y ellos tuvieron que ir a guerra, muchas veces para proteger a ellos, porque los otros pueblos dijeron, mira, vamos a atacar el pequeño grupo de los Gabaonitas porque ellos están haciendo pacto con nuestros invasores. Y tuvieron que ir a la guerra para proteger porque habían hecho un pacto. Y ahora Dios estaba en eso. Y Dios exigía de su pueblo que ellos estuviesen también cumpliendo con este pacto. Ahora, si nosotros vamos a 2 de Samuel 21, del 1 al 6, eso estamos hablando de 400 años más o menos. 400 años después, ya en la época de David, volvemos a ver la historia de los Gabaonitas, que ellos tuvieron que todo ese tiempo servir agua en el templo. Este fue justamente la área que el Señor le dijo que ellos iban a tener que hacer por causa de su engaño, que iban a tener misericordia, que iban a mantener el pacto, pero que ellos por su mentira tenían que servir llevando agua al templo. Pero en la época de David, justamente el rey anterior, Saúl, lo que pasó fue que él persiguió a los Gabaonitas y mató a muchos Gabaonitas, queriendo justamente a su manera hacer limpiar la nación de Israel. Pero él quebró un pacto. Y David entonces pregunta al Señor por qué estaba habiendo justamente una hambruna tan grande en Israel en esta época. Y el Señor le reveló, porque Saúl le había perseguido y matado a los Gabaonitas, a quien ellos habían hecho un pacto. Imagínense, hermanos, que es de nuestra vida en 400 años y cómo Dios tomó en serio algo que aún fue basado sobre una mentira, un engaño, la falta de buscar a Dios, la inmadurez de este pueblo, pero Dios es un Dios de pacto y valoró este pacto de ellos y que después este pueblo tuvo la oportunidad de vengarse. David permitió que se matase a todas las familias de Saúl y dejase solamente Mefiboset, la historia que le cuenta que él fue el único que él lo rescató por amor justamente a Jonatán, que era su gran amigo. Y entonces Dios es un Dios de pacto. Los pactos es algo muy serio y que debemos tomar también en serio. Sí. Y entendiendo esta verdad y profundizando tanto como lo hemos hecho hasta este punto, tenemos que entender entonces que ya que nuestro Dios ve el matrimonio como un pacto y Él es un Dios de pactos que desea que cumplamos los pactos a pesar de que no hayan sido de acuerdo a su voluntad, pero que aquello que está de nuestra boca sea realmente cumplido, entonces tenemos que entender que el camino de Dios no es el divorcio para poder solucionar los problemas matrimoniales. En realidad la palabra del Señor dice que Él detesta el divorcio. Eso está allí en Malaquías capítulo 2, verso 16, y dice así: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos.
Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de restauración de matrimonios, es un Dios que sana, no es un Dios que quiebra. Hoy en día la sociedad está buscando una manera de sacar piedras de esta muralla para poder facilitar su vida. Pero tenemos que entender que esto es protección para la generación que viene, para nuestros hijos, para el matrimonio. Y es por eso que estamos viviendo hoy de la manera como estamos viviendo, porque la gente ha hecho lo que bien le parecía. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de restauración. Jamás Dios va a estar a favor del quiebre, ningún tipo de quiebre. Dios desea la unidad, la restauración, y nosotros tenemos que vivir también en la misma idea. Sí, y Cristo, cuando vino, Él vino para derribar toda pared de separación entre nosotros. Eso está allí en Efesios capítulo 2, 14 y 16. Dice, porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos uno solo, haciendo así la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Así que el divorcio, hermanos, en la realidad no es una solución. Nosotros hemos trabajado mucho en consejería matrimonial y toda la gente que realmente ha tomado la opción por un divorcio no han sido felices, no han encontrado felicidad del otro lado, porque en la realidad o es una repetición de lo mismo que habían vivido antes, y además esta falta de paz en su corazón por saber que fallaron con Dios. Y en la realidad no es una solución, es más un problema. La mayoría de los matrimonios que se separan después tienen muchos problemas, aún más cuando hay hijos ahí en medio. Se rompe una historia, se quiebran los amigos. Es horrible lo que realmente pasa. El quebrar justamente esto es más una maldición que realmente un camino. Y la Biblia habla sobre eso, ¿sabías tú? Que la Biblia muestra y prueba cómo el divorcio no es una solución, es una maldición, es más problema, es empeorar la crisis. Deuteronomio 28, 30 al 32 dice así: te comprometerás a casarte con una mujer y otro la tomará. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado ante tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado ante ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y se consumirán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Déjame explicarte un poquito más esa idea, trayendo a nuestra época para que tú realmente puedas llegar a entender. Tú te casas con sueños, con ideas de qué podemos hacer en el futuro y empezamos a construir esta casita que nosotros queremos envejecer en ellas. Tenemos nuestra familia, nuestros hijos que queremos educarlos para que siempre estén a nuestro lado. Compramos algunas cositas y arreglamos nuestros sueños y nuestro hogar y de repente uno de los dos son llevados por el diablo y desean quebrar todo esto. Y mira qué terrible lo que pasa, porque tu esposa va a estar con otra persona y tú no vas a poder hacer nada. Tú la conociste, tú conociste sus sueños, su voz, su olor y todo eso. Ahora otra persona va a estar teniendo todo eso y tú vas a ver y no vas a poder hacer nada. ¿Te acuerdas esta casita linda que habías construido? Ya no va a ser tuya. Va a ser dividido, va a ser vendido o quizás esta otra persona va a aprovechar de lo que tú mismo hiciste. ¿Te acuerdas todo este ahorro, todas estas cosas para la vejez de ustedes? Y en el caso de los bueyes, los animalitos, pues entonces el otro va a estar comiendo un asadito justamente con eso que tú un día estabas pensando para pasar el tiempo juntos. Quizás lo peor de esta palabra es cuando dice que tus hijos verán esto y serán llevados y entregados a otra cultura. Imagínate la idea que en el futuro tu hijo diga así: sabe, papá, el tío tanto, yo lo he llamado también de papá, es buena onda, él cuida bien de nosotros.
uy, qué terrible, no sé si te gusta la idea, pero para mí esto es una maldición, es algo terrible, es algo que vas a llevar por toda tu vida porque no quisiste luchar, no entendiste que nuestro Dios es un Dios de pacto y que lo que Él prometió para nosotros era para haber sido llevado hasta el final. Así que ojalá que esta palabra se quede guardada en tu corazón y que realmente podamos decir, ¿sabe? Yo no quiero vivir esa maldición en mi vida. Sí. Y entonces podemos decir que ya que nuestro Dios es un Dios de pactos y desea que nosotros seamos cumplidores del pacto, para los cristianos el divorcio no puede, ni es una opción, no puede ser una opción. Nosotros tenemos que luchar por nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque el divorcio en realidad es el fruto de un corazón endurecido, un corazón obstinado, no perdonador, un corazón sin fe. Y nosotros servimos a un Dios de restauración y de milagros. Nosotros debemos creer y luchar por la restauración de los matrimonios, nunca por la separación. Cuando Jesús, el Mesías, vino, ¿ya? Su misión obviamente era también redimir no solamente a la humanidad, pero también volvernos a esa relación original con Dios que se había perdido. Ahora, parte de esa redención incluía también el restablecer algunas normas para el matrimonio que habían sido fijadas en el jardín del Edén, pero que a causa del pecado se habían perdido. Pero aquellos que se rehusaron a reconocer quién era Jesús y la razón por la cual Él había venido, lo que hicieron fue tratar de enredarlo, ¿no es cierto?, con algunos puntos de la ley de Moisés. Y ese es el texto que aparece en Mateo capítulo 19. Y nosotros queremos que abras tu Biblia ahora para que puedas acompañar. Es un texto largo que lo vamos a desglosar, ¿ya? Pero tienes que tener en cuenta que a pesar de que ese era el objetivo, Jesús no cayó en su trampa. Ni él tampoco trató de aclarar la ley mosaica, sino que él, en este texto de Mateo capítulo 19, él simplemente usó el plan original de Dios como su punto de referencia y declaró allí que el divorcio era resultado de un corazón endurecido. Infelizmente, hoy en día la gente quiere usar este único texto porque es el único que podría llegar a referirse a esto del divorcio, una opción para el divorcio, como una ley, una regla. Y por eso nos gustaría poder leer, desglosarlos y enseñarles lo que realmente está escrito ahí. Pero ya entender que en la realidad este asunto acá no es una enseñanza de Jesús y sí una discusión que él tenía con los fariseos. Leamos entonces Mateo capítulo 19, versos 3 al 9. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de fornicación, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Muy bien, para empezar a entender eso, en la época de Moisés, él tuvo que buscar alguna manera de poder solucionar algunos problemas que estaban viviendo, que los hombres tomaban una esposa y después de un tiempo la rechazaban y ya no querían estar con ellas. Y esta mujer no tenía cómo hacer, cómo volver a su casa, cómo trabajar en esta época. Entonces Moisés hizo realmente como un camino para que ellos pudiesen, en este momento de separarse, que el hombre se responsabilizase por su esposa. Pero él no estaba como diciendo: esta es la palabra de Dios o es la ley de Dios. Era simplemente para solucionar ese problema de las mujeres que estaban siendo abandonadas. Ahora observe lo siguiente en el contexto de todo este texto que acabamos de leer. Quienes cuestionaron a Jesús, ¿quiénes eran? Esta no era una conversación entre Jesús y sus discípulos, por lo tanto, como Ider decía, no se trataba de una enseñanza de Jesús, sino que los fariseos estaban cuestionando a Jesús. Entonces, es una conversación
pero la idea y la intención que tenían los fariseos era hacerle una pillería para ver si Jesús caía en su trampa. Si tú eres un fariseo, entonces esta palabra sí se encaja en tu caso. Pero ves que en la realidad ellos querían pillar a Jesús en una palabra. Él dijo, entonces, ¿por qué mandó? Como implicando que era un mandamiento divino. Y la respuesta de Cristo fue otra. Si ustedes leen el texto, él dice sí, no, él no mandó. En la realidad, Moisés permitió hacer eso justamente por causa del corazón endurecido de ustedes, por lo que ustedes estaban haciendo, para proteger a estas mujeres, a estos niños que muchas veces estaban siendo abandonados. Esta fue la respuesta de Jesús. Él nunca aceptó que esto era un mandamiento. Nunca eso fue un principio de Dios, aunque eso está en la Biblia, era simplemente una explicación de Jesús cuanto a lo que ya había pasado. Y él incluso ahí, él dice, no, Moisés permitió, dice, pero no fue así desde el principio, y ahí él alude el plan original de Dios, que lo que el Señor planeó era un pacto para toda la vida. Y entonces lo que Jesús dice es que la única excepción que él ponía en este caso era la fornicación. Pero hermanos, entiendan que en la realidad esta palabra que se usa en la Biblia es pornea. Pornea jamás puede ser traducida como adulterio. La palabra realmente es fornicación o impureza. Pero cuando un hombre casado se involucra con otra mujer, esto es adulterio, no es fornicación. La fornicación es hecha entre dos personas solteras. ¿Y cómo se encaja entonces esto dentro del texto? Lo que pasa es que para los judíos era algo muy especial el noviazgo, porque ellos firmaban ese documento entre las familias, ellos hacían un pacto antes de que empezasen a conocerse para que esto no se rompiera. Así que el tiempo de noviazgo, que normalmente duraba como un año, a veces un poco más o un poco menos, ellos ya estaban de cierta manera en pacto. Y al quebrar justamente ese pacto, porque quizás el hombre descubre que su esposa ya había cometido fornicación, entonces él tiene que entregar una carta de divorcio. Era esto lo que Jesús estaba realmente explicando acá, que solo este caso que se permitía, pero después del matrimonio no había nada que realmente se pudiese romper. Nuestro Dios es un Dios que nos enseña a perdonar hasta mismo circunstancias como el adulterio o cualquier otra cosa. No somos a favor realmente del divorcio y la Biblia tampoco es de esta manera. Ahora, la forma como Jesús abordó este asunto, ¿ya?, con sus discípulos posterior a este evento que está relatado aquí en Mateo 19, es totalmente diferente. Porque Él es claro, preciso, conciso, y miren lo que les dice ahí en Marcos 10:10, del 10 al 12. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y en Lucas 16:18, otra referencia de este mismo pasaje, dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ves que en la realidad cuando Jesús habla con sus discípulos, que en el caso somos nosotros, Él es muy radical de decir que realmente es un segundo matrimonio es reconocido como un adulterio. Esta es la palabra de Dios, te guste o no te guste. Y nosotros no podemos caminar para agradar hombres. La palabra de Dios no fue escrita para agradar hombres. Las murallas no fueron levantadas para agradar hombres, y sí para nuestra protección. Y esta es la verdad de Dios si tú estás buscando la verdad de Dios. Y es por eso que es tan profunda y tan seria cuanto a eso. Y estos textos entonces demuestran cómo Jesús pensaba cuanto al matrimonio y al quiebre, al divorcio. Esta es la única vez que los hombres muchas veces pueden pensar que existe una posibilidad de divorcio, pero en el contexto esto es falso. Para sus discípulos, el divorcio no es una solución. Y ahora, las opciones bíblicas para un cristiano que llega finalmente, ¿no es cierto?, a separarse o a divorciarse, ¿ya?, están claramente indicadas también en la palabra del Señor. Recuerden que aquí estamos buscando saber qué es lo que Dios piensa al respecto. Y ahí está, 1 Corintios 7:11 dice así, dice, pero si lo deja
quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no se aparte de su mujer. Entonces, en lo estrictamente bíblico, el volver a casarse mientras que vive todavía el compañero anterior es un acto de adulterio. Y vuelve a repetir otro texto, Romanos 7:3, cuando dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Te das cuenta que muchas veces nosotros intentamos adaptar el matrimonio, o en el caso la palabra de Dios, a nuestro estilo de vida, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos, en esta idea un tanto carnal que vivimos hoy? Pero lo que el Señor está haciendo es protegiendo el matrimonio, de que luchemos por el matrimonio hasta la última consecuencia. Y entonces aquí da dos soluciones. O sea, si tú te vas a separar, estás con el corazón tan endurecido, ya es corazón endurecido, y quieres separarte, tiene que estar solo. Ahí está el gran problema. Es que la gente muchas veces ya está mirando a otra persona cuando piensa en divorciarse. Porque la voluntad de Dios es: quédate soltero para pensar un rato y ojalá restaurar, volver a estar juntos, porque la voluntad de Dios es restaurar, no que estén separados. O entonces, de que muere uno de los dos, tú eres viudo y tienes la oportunidad de casarte de nuevo. Esto es la solución que Dios le entrega para los creyentes. Eso entonces es lo estrictamente bíblico. Pero aquí llegamos a un punto, por supuesto, que es delicado, pero que es importante. Es posible que ustedes, como creyentes, como hijos del Señor, hayan experimentado anteriormente la separación y el divorcio y ahora estén en un nuevo matrimonio. Eso es posible. Y obviamente les invitamos a observar estas verdades de acuerdo a los estándares de Dios. O sea, no sintiendo condenación, ¿ya? Pero comprendiendo que ustedes a partir de ahora tienen que tener un cambio de mentalidad, buscando entonces sanar la base de esta nueva relación. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:1-2? Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que quizás has llegado a una situación como esta por ignorancia, pero hoy tú ya no estás más en ignorancia. Ahora, les pedimos que tampoco utilicen toda esta enseñanza para salir dando palos en toda la gente que ustedes conocen, porque yo tengo la verdad de Dios y todos ustedes son adúlteros y pecadores. No estamos enseñando así. En la realidad les estamos enseñando esto porque ustedes vinieron queriendo buscar cuál era la voluntad de Dios para mi matrimonio. Y eso es en la realidad lo que el Señor piensa para nosotros. Ahora, si nosotros en épocas de ignorancia cometimos tantos errores, hay un camino y no es un camino de condenación. Pero esto es si estabas en la época de ignorancia, porque a partir de ahora tú ya no estás más en ignorancia, y entonces si tú llegas a tomar una decisión así, tú vas completamente contra la voluntad de Dios. Pero si realmente hoy tú te arrepientes y estás arrepentido realmente de haber y entendiste que rompiste un pacto, el Señor nos da un camino. Ese camino es arrepentirnos de lo que hicimos. Y eso no significa volver atrás, destruir el actual matrimonio que tú tienes, porque si no sería peor de lo que nosotros estamos conversando. Serían 2 matrimonios destruidos. Es que ahora que tú tienes la luz, por favor, hermano, no caigas en esto. Luche por este matrimonio y por este pacto que tienes. Ahora, tiene que haber arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nunca más la separación o el divorcio sean para ustedes una opción. ¿Entiendes? Y el arrepentimiento es por la acción de haber quebrado el pacto anterior y por haber iniciado un nuevo pacto en una base de adulterio. En realidad no es por la unión sexual bajo un nuevo pacto. Así que ustedes deben hacer un compromiso de que ustedes van a cuidar y mantener este pacto que ahora han contraído. Por eso es que ustedes están en el curso y por eso les decimos: no usen esta verdad para otras personas. Dejen que otras personas la aprendan así como ustedes están aprendiendo
ahora, pero deben pedir perdón a Dios y sanar la base de este pacto que fue anteriormente quebrado, y deben pedirle perdón a su nuevo cónyuge por haberse unido estando aún en pacto con otra persona. Eso, lo bueno de eso es que va a sanar la base de su relación y va a traer también sanidad a este nuevo matrimonio, y también va a sanar el testimonio ante la nueva comunidad. Así que su testimonio va a ser diferente. Esto va a ser una bendición para tu familia, porque tú le vas a llevar una seguridad. Cuando tú te arrepientes, tú vas a estar demostrando, mira, yo ya cometí un error en el pasado y no quiero seguir cometiendo eso en el futuro. Así que hoy yo hago un pacto contigo y jamás voy a pensar en separarme de ti, porque yo tengo un pacto contigo. Y tu testimonio va a cambiar, porque tú vas a decir cuando la gente te venga a preguntar, no que tú hiciste algo bueno en separarse, de que tú te equivocaste. Aunque tengas un buen matrimonio hoy, en la realidad fue una equivocación porque era un pacto con Dios que se rompió por ignorancia, pero que hoy tú conoces, y tú vas a poder animar a la gente que está en crisis a luchar hasta el final por su matrimonio. Ahora, para concluir entonces, la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ya que Dios, ¿no es cierto?, creó la unión entre el hombre y la mujer, el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Ese es el diseño y el plan original de Dios. Así que tenemos que poner estos ladrillos nuevamente en su lugar, y debemos entonces buscar restaurar esta visión. ¿Se acuerda del monito que habíamos hecho al inicio? Mira, no sé si en tu caso está ya seco. La idea es que esté bien seco para que realmente funcione y que puedas entender. La idea es intentar hacer un divorcio. Ya hicieron el casamiento entre ellos. Ahora intentar hacer el divorcio, y por eso les dije para pegarlo bien, para no tener ninguna punta, porque muchas veces nosotros intentamos diciendo, no, pero que tal pastor enseña que puede, no, es que un hermano tiene una revelación que dice que sí, hay un hermano que es bueno, tú no sabes cuánto ha sufrido y él dice que sí, la ley está a mi favor y dice que sí, mis amigos dicen que sí, y uno intenta encontrar un camino, como para mí está siendo complicado acá, encontrar un camino realmente válido para poder hacer la separación. Y uno intenta hacer la separación sin herir los hijos, sin herir los amigos, sin herir la familia, sin herir a Dios. Y es algo casi imposible, porque tú intentas de todas las maneras y siempre va a haber algún herido, gente herida, va a causar un trauma increíble. Y lo peor es que después estas personas que están en pedazo, porque realmente eran una sola carne y ahora intentan separar para unirse a otra persona, lleva toda esta cosa quebrada a otro matrimonio. Así que, hermanos, mira, que esto sirva como ejemplo. Es imposible volver a lo que tú tenías antes. El Señor desea que nosotros luchemos por el matrimonio hasta el final, en amor a los hijos, en amor a los amigos, en amor a ustedes dos, en amor justamente a Dios, porque es el mejor camino. Él es un Dios de restauración. Nosotros pasamos por eso. Quisimos buscar divorcio, y esto yo lo insistí para ella. Le vamos a contar pronto sobre nuestra experiencia que tuvimos con eso. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó, y yo les puedo decir, no había nada de feliz allá del otro lado. Todo fue maldición, tristeza, llanto y más un problema. Pero hoy nosotros estamos felices en esta restauración. Nuestro Dios es un Dios de restauración. Y una cosa importante es que cuando hay dos personas, y nosotros esperamos que ustedes sean esas dos personas que aman realmente al Señor y quieren hacer su voluntad, aunque ustedes estén en crisis, el porcentaje de restauración es 100%. Porque el aferrarse a esta verdad y vivirla es capaz de restaurar la base de tu matrimonio. Porque ahora el separarse, el divorciarse no va a ser una opción para ustedes. Ustedes como hijos de Dios van a luchar por su matrimonio hasta el fin. Hay una piedra sólida, una roca sólida en la cual se puede fundamentar su matrimonio. Entonces debemos poner este ladrillo de vuelta y debemos restaurar la base de nuestro matrimonio, entendiendo que somos un matrimonio para toda la vida, en las buenas y en las malas. Sí. Y si en el caso tú llegas a vivir, por ejemplo, algunas situaciones
profundas, por ejemplo, de violencia interfamiliar, esto sale un poco de este asunto. Nosotros creemos que sí se puede hacer una separación momentánea, solo para ser tratado el problema y pedir ayuda a pastores, a psicólogos, hasta la ley está a nuestro favor de eso, pero nunca el divorcio. Nosotros creemos en un Dios que cambia el corazón del pecador y Dios va a cambiar el corazón de esta persona en nombre de Jesús, pero nunca vamos a estar pensando en el divorcio. Quizás una separación momentánea para restaurar, pero después que ya pronto estén restaurados, vuelvan a estar juntos. Nuestro Dios es un Dios de restauración y somos un matrimonio para toda la vida. Que Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Queremos orar ahora con Ider, Señor, que esta palabra llegue profundamente al corazón de este matrimonio que está mirando. Tú sabes, Señor, lo que ellos están pasando. Tú sabes todos los pensamientos que han venido a su mente y todas las situaciones que ellos han estado enfrentando. Pero oramos, Señor, que esta verdad venga a destruir todo engaño del enemigo y que pueda ser restaurado este pilar en sus vidas. Que ellos puedan entender que para ti el matrimonio es un pacto, que tú eres un Dios de pactos y que tú deseas que ellos guarden este pacto para toda la vida, que ellos honren el pacto que hicieron y que luchen por su matrimonio a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, a pesar de las diferencias, y que ellos puedan ser restaurados y puedan ser un testimonio vivo y eficaz de aquello que tú eres capaz de hacer. Amén. Gracias, Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.